de la mañana con 17 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Está en nuestra lista de invitados, nuestra próxima entrevista con la consultora política mexicana Blanca Alicia Islas Maldonado. Entiendo yo que estamos ya enlazados con Blanca Islas. A ver si nos dan comprendido, Blanca, para iniciar el diálogo. Le está saludando el periodista Alcides Montilla, acá desde Guayaquil, Radio Atalaya. Blanca, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alcides? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu amable audiencia. Muy bien, usted es consultora política mexicana, ¿verdad? Así es, y bueno, mi trabajo está en el desarrollo de las campañas políticas, comunicación social y política. Soy maestra en estas áreas y pues bueno, aquí estamos para compartir con tu amable audiencia. Correcto, ¿de qué estado de México es usted? Estamos en el sureste del país, en el estado de Oaxaca, uno de los estados más grandes de la República, pero que también están con la más alta pobreza, marginación y que se distingue por muchísimas cosas, su biodiversidad, su cultura, pero también de muchas manifestaciones políticas y sociales por ese gran deuda que tiene este país con nuestra entidad. México tiene muchos problemas, ¿no? La pobreza, la migración, la violencia, el narcotráfico, la falta de empleo, una serie de problemas. Y sin embargo, fueron a las urnas el domingo pasado y quisiera sobre ese tema una reacción suya. Se esperaba el resultado, finalmente el resultado que se tuvo, ganó Claudia Sheinbaum, más del casi el 60%, ¿verdad? Esperaba ese resultado, Blanca. Fíjate, Alcides, que nosotros vimos, yo estuve siguiendo varias casas encuestadoras serias y alrededor de 3 o 4 le daban a la candidata Sheinbaum esos 30 puntos de diferencia. La mayoría oscilaba entre el 12 y el 15% de una manera más mesurada, pero sí fue una gran sorpresa la cantidad de personas en México. Somos alrededor de 98 millones de electores que conformamos la lista nominal de un país de 130 millones de personas. Solamente salió a votar el 60%, que son las elecciones más grandes en la historia de México, primero porque se disputaban más de 20,000 cargos en el país, 9 gubernaturas, el Senado, el Congreso de la República y por supuesto la presidencia de México en una campaña pues bastante intensa de 3 meses de campaña de las candidatas y el candidato a la presidencia y pues obviamente el tema del oficialismo, la permanente intromisión del presidente de la República en hacer comentarios y en apoyar a la candidata oficial desde 2021, pues no fue piso parejo para los y las candidatas. Podemos decir que la presidenta electa, después de los resultados del domingo, prácticamente va a tener el poder absoluto porque va a dominar el legislativo, va a dominar el judicial. Prácticamente no va a tener contrapesos, Blanca. Totalmente de acuerdo, es un gobierno sin contrapesos, es un gobierno en que su campaña política se dedicó a posicionar el mensaje de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel y básicamente en ese proyecto, ¿no? Al que ellos denominaron como Plan C, que significa que el Poder Judicial y los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean elegidos por voto directo, por voto de la ciudadanía, y eso verdaderamente pues nos pone en una situación en donde leía yo ayer algunos especialistas en donde en las temporadas del PRI, cuando el PRI fue hegemonía por tantos años y que después cambiamos a un sistema de partidos más pluralista, con todos estos cambios de alternancia y democracia que hubo a partir del 2000 en nuestro país, con Vicente Fox,
con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, pues volvimos otra vez a este tema hegemónico porque vamos a tener el segundo gobierno nacional con con esta falta de contrapesos que es muy delicado, porque hoy ellos tienen la oportunidad de poder hacer eso realidad y esa división de poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues no va a ser equitativo, lo cual representa un gran cambio de sistema en nuestro país. Y no solamente en el plano legislativo, tal vez judicial, pero han ganado prácticamente todos. 7 de 9 estados ganaron. Gobernarán Así en 24 de los 32 estados. Como decía, es un poder total. Podrán es, hacer lo que quieran, podrán presentar leyes, no habrá ninguna oposición. En otras palabras, no van a tener pretexto y ahora sí tendrán que cumplir, ¿verdad? Con lo que demanda el votante, pues, Blanca. Sí, yo creo que eso es lo más delicado para la democracia en México, que hoy por hoy no haya esos contrapesos y como bien describiste, ese régimen prácticamente totalitario porque estarán en todos los gobiernos. Hoy, justamente hoy miércoles, inicia el conteo y se abren los cómputos distritales en donde va a haber un recuento de votos alrededor en un 60% de los 300 distritos electorales federales en donde aleatoriamente pues recontarán esto, porque sí hay mucha manifestación a partir del día de ayer, incluso por la candidata Xochitl Gálvez, en donde habrá impugnaciones, porque hay mucha duda en el humor social del país, en donde no confían, en donde han mostrado sábanas completas del día de la elección, estos documentos en donde se acumulan la votación por partido, pues ahora resulta que no coinciden con el PREP del Instituto Nacional Electoral y pues hay duda en esto y eso es lo que tememos muchos y muchas mexicanas en esta inestabilidad. Se vio en estos 2 días la baja en la bolsa de valores de menos 6% y el incremento de nuestra moneda frente al dólar. Entonces eso realmente es algo que llama la atención hoy que México sea portada en los periódicos internacionales como el New York Times, el Washington Post, el Financial, en donde nosotros estamos siendo escrutinados por los mercados internacionales. Entonces, eso no creo que sea un buen aliento para nosotros y más que nada es inevitable pensar que haya habido una parte entonces este reconteo en lo que puede ayudar es que la oposición pueda recuperar algunos distritos, algunas cosas, y esa mayoría absoluta que hoy tiene el partido Morena, el partido oficialista en el Congreso Federal, pues pueda ser un poco más equitativa, aunque difícilmente, porque ya se han computado el 98% de las actas, y la oposición tendrá que demostrar, ¿no?, lo que hoy están diciendo. Estamos dialogando con Blanca Islas Maldonado, ella es politóloga mexicana y estamos analizando los resultados electorales en México del domingo pasado. Desde acá de Ecuador nos preguntamos siempre, ¿por qué votaron por Claudia? ¿Será porque es mujer? Es la primera mujer electa en México después de muchísimos años, más de 200 años. Votaron porque eh, Manuel López Obrador ha hecho un buen gobierno por los proyectos y las propuestas de transformación de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué votaron los mexicanos, Blanca? No, yo pienso, primero que nada, como mujer, debo reconocer que en 200 años de creación de la República Mexicana es la primera mujer que accede al gobierno federal, es nuestra primera presidenta de la República, comentaba con ella, incluso es la primera mujer que gobierna este país. Y eso realmente es muy orgulloso para nosotras las mujeres, a pesar de la violencia que estamos viviendo, a pesar de que, por ejemplo, hoy el Poder Judicial está representado por una mujer, la Cámara la mesa directiva del Congreso Federal de los Diputados es una mujer y las mujeres hemos ido ocupando espacios
Mas no así la política pública del gobierno nos protege, porque hoy matan de 11 a 15 mujeres diarias en este país. Entonces, la violencia es muy fuerte, pero yo creo que hay que analizar los programas sociales, estas becas, estas becas al bienestar que manejó el presidente Andrés Manuel, que son más de 30 millones, y finalmente son 33 millones de votos los que Claudia Sheinbaum obtiene en la contienda, pues ahí están los números. Yo creo que hoy por hoy los mexicanos quieren esos apoyos que ya se daban en otros gobiernos, pero que hoy más que nada en una casa tú puedes tener al CIDIS una persona con discapacidad que recibe una beca, una madre soltera, un estudiante, una persona de la tercera edad que reciben. Entonces son alrededor, si 4 personas están recibiendo, son alrededor de 22,000 pesos bimestrales, que eso es algo un poco más de $1,000. Entonces, eso realmente viene eh, a generar una estructura social del clientelismo, porque finalmente los gobiernos crecen con el trabajo, crecen con la productividad de sus ciudadanos y verdaderamente hemos visto que mucha gente depende. Entonces, si en una casa hay 2 personas que reciben alguna beca del gobierno, pues finalmente los otros 2 miembros, aunque no sean militantes o simpatizantes de ese partido, están viendo un beneficio, aunque sea poco y no les resuelva todo, pues verdaderamente es una afinidad. Por eso también vemos que esta constante, esta política de comunicación que tuvo el presidente de la República por sus 6 años de gobierno, de las mañaneras, esas conferencias de prensa que día a día daba, pues las vimos durante todo el sexenio en donde él ponía la agenda setting, la agenda pública la ponía en el terreno y eran los temas que el presidente tenía. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador fue por 3 ocasiones candidato a presidente de la República, ha estado 27 años con una narrativa, como decimos las personas que estamos en comunicación, contando un cuento. Y ese cuento en donde la víctima, en donde el victimario, en donde la princesa y donde el salvador está siempre presente, recordándole a la gente. México desafortunadamente tiene una gran cantidad de personas que viven en la pobreza hoy por hoy, los profesionistas, aún con licenciaturas, maestrías, doctorados, pues no tienen los trabajos que merecen ni los ingresos que merecen. Entonces, esta necesidad social, creo que Andrés Manuel López Obrador supo desde el principio a quién hablarle, quién es su público, y somos 98 millones de votantes y solamente el 33% decidieron cuál es el camino que tenga este país. Entonces, sí estamos porque esa democracia, esas instituciones que por generaciones hoy están en riesgo, porque hoy ese plan C está pidiendo desaparecer los organismos autónomos, esos organismos que nos dan certeza, o sea, de esas elecciones que tuvimos en el PRI, cuando todo el mundo ganaba en el PRI, cuando no había competencia electoral, pues vuelven otra vez, pero ahora oficializadas y ahora respaldadas, porque como tú bien decías, tienen la oportunidad hoy de cambiar la constitución de nuestro país, lo cual a mí se me hace una cosa muy complicada, una cosa muy delicada que puede cambiar la historia de México para siempre por los próximos 30 años. Las 9 de la mañana con 31 minutos en Radio Atalaya, que está dialogando en este momento con la consultora política mexicana Blanca Alicia Islas Maldonado. Blanca, si es que Claudia Sheinbaum ha ganado con casi el 60% de los votos y tú dices que el tema de los programas sociales han tenido mucho peso en el votante, eso significa que de ese 60%, y hago una especulación, al menos el 50% de los votos han nacido de aquellas personas que han recibido estos programas sociales. Claro, porque además hubo una clara y hay testimonios, sobre todo en las redes sociales, en donde hubo
esa invitación al voto por parte de los organismos, por parte de las instituciones públicas hacia sus beneficiarios, aunque sí hay una campaña en donde no se debería lucrar políticamente con estos beneficios, pero es evidente que eso sucedió, aunque debo decir que hay estudios. El día de ayer el periódico El Financiero sacó una encuesta de salida, estas encuestas que se hacen al salir las personas de las casillas, y es increíble la forma en que no solamente la gente de posición social baja o gente sin educación o sin estudios votaron por Claudia. Hoy el voto extranjero, el voto en México, todos fueron votos hacia Claudia Sheinbaum. Eso es evidente, pero sí hay una gran parte de la población que vota por esos beneficios, pero probablemente no toda la población está siendo beneficiada, pero también hay una clase social, la clase media, a pesar de que hoy en la mañanera de hoy el presidente de la República dijo que había cierta desafección de la clase media por Claudia Sheinbaum o por el partido oficial, y eso no es verdad. La clase media votó por Claudia Sheinbaum Pardo. Yo creo que ella es evidente el respaldo que tuvo de toda la sociedad, pero sí hubo ciertas estrategias de campaña y de gobierno que le permitieron. Simplemente te puedo contar que desde el 2021 que el presidente de la República pues prácticamente presentó a sus aspirantes, a candidatos, y que Claudia fue la primera y fue la de sus preferencias. Finalmente ellos empezaron a hacer campaña desde 2021, lo cual tienen más de 2 años, 3 años casi, haciendo campaña para esta elección. O sea, se adelantaron muchos los tiempos, fueron los tiempos del presidente en decir cuándo iniciaban los candidatos, los precandidatos, quién eran sus favoritos, y el gran posicionamiento que tiene Andrés Manuel López Obrador como uno de los políticos en la historia de México que mejor ha sabido llegarle al público y cuáles son los temas que le duelen a la gente, pues es evidente que Claudia Sheinbaum recibe de eso. Ellos son equipo, ellos van a estar. Claudia Sheinbaum en el discurso del domingo, ella habló en un tono más conciliatorio. Ella reconoce a los otros contendientes, y ella habla en un tono mucho más democrático. Pero vemos al siguiente día que el presidente dice que va a hacer una gira por toda la República con Claudia Sheinbaum y que él no se va a meter. Esperemos que eso sea. Esperemos que eso sea, y que únicamente si Claudia se lo pide, porque pues también yo creo que la presidenta, que creo que hoy después de los recuentos será la presidenta electa en México, pues pueda tener esa autonomía que la sociedad está demandando. Blanca, ya hemos dicho en esta entrevista que los resultados electorales del domingo en México prácticamente le dan el poder total a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Pero yo quiero referirme a algunas de sus propuestas, ¿verdad? Que tienen también mucho que ver con una especie como de reforma política. Primero, ella ha manifestado que es necesario elegir mediante el voto popular a ministros, jueces y magistrados, algo que aquí en el Ecuador no existe, y también quiere eliminar la reelección consecutiva de diputados, senadores y presidentes municipales, más o menos algo así como eliminar las minorías parlamentarias. Con los votos que tiene, esto es un hecho que lo van a aprobar inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué beneficios va a tener para México estas reformas que hemos ya analizado en este momento? Mira, yo no sé desde qué perspectiva la hoy presidenta electa está haciendo esto, pero lo que sí te puedo decir que no vemos los mexicanos, no vimos una narrativa de un discurso nuevo, de un discurso de un proyecto de país nuevo. Nosotros lo que estamos viendo es una continuidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque todas estas reformas a la Constitución que bien has mencionado ahora, pues las va a lograr Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que el 1 de septiembre
entran todos estos congresos y Claudia Sheinbaum entra el 1 de octubre. O sea, Andrés Manuel, esas iniciativas que tienen ya están en la Cámara de Diputados, ya están en el Senado de la República y bueno, han sido suspendidas políticamente, pero finalmente ellos van a tener todo el poder total durante el mes de septiembre para poder aprobar esas reformas que yo creo que me parecen bastante delicadas, porque eso le quita a México la democracia. Hoy no va a haber contrapesos, se analizan, hay muchos, eso se está viendo como resultado en lo que hoy está pasando con el tema financiero, con el tema de que ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público iba a dar una conferencia abierta que no se realizó y eso fue lo que va a la caída del peso, la desconfianza de los mercados internacionales. Hoy vemos en las primeras planas del mundo, en los periódicos más importantes del mundo, que esa es realmente la zozobra que tienen que tienen los inversionistas, que tiene la economía en México. Entonces yo creo que estamos ante algo que yo espero que haya cordura y que haya realmente consenso en el Congreso para que sea lo mejor para mí. Blanca, la candidata perdedora, Galvez, ha anunciado que va a impugnar los resultados de las elecciones del domingo, dicho, dicho por ella, por la supuesta presencia del crimen organizado. Pero hay una diferencia de más de 30% de distancia entre lo uno y lo otro. No sé si el argumento que presente conlleve un conteo de votos, conlleve una posibilidad de volver a convocar a elecciones. No, ¿Crees que hay el ambiente como para por lo menos abrir una investigación o crees que ya el resultado está dicho y no hay nada que hacer? yo creo que ahora con este recuento que inicia hoy de los cómputos distritales, yo creo que va a haber cambios a nivel local, a nivel de las diputaciones, puede que hay algo que pueda cambiar en cuanto a los números, pero en cuanto a la avasalladora diferencia que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, es muy difícil. Uno de los partidos más importantes de México, que incluso fue el que formó Andrés Manuel López Obrador, es el Partido de la Revolución Democrática, pierde su registro en estas elecciones. Eso me parece que ahí es donde estaban las personas realmente de izquierda de este país que fue fundado por el presidente también. Y pues bueno, eso es algo de la incertidumbre que existe. Ahorita acabas de tocar un tema, uno de los temas más dolorosos de esta elección. Esta ha sido una de las elecciones más violentas y sangrientas de la historia de México. Hoy, desde hace 8 meses y medio, asesinaron a más de 250 personas desde hace 8 meses, que fueron candidatos, que fueron familiares de candidatos, aspirantes que asesinados por el crimen organizado. Tuvimos candidatos que murieron en plenos mítines, candidatos que mataron el mismo día de la elección. El mismo día de la elección hubo alrededor de 65 incidentes que son los que se conocen públicamente y que finalmente en el 2018 en la elección hubo alrededor de 18 muertos, en el 2021 alrededor de 23 o 25 muertos y hoy que sí, esa cifra que solamente en el proceso electoral de los últimos 90 días fueron alrededor de 65 personas eh, asesinadas. Tenemos registros y eso por, por, por especialistas en donde hubo alrededor de 500 personas que renunciaron a sus cargos y que renunciaron a sus postulaciones por la violencia. Ayer mataron a una presidenta municipal que hace unos meses había sido secuestrada. Entonces, sí hay una violencia en México, sí hay intromisión por parte de estos grupos organizados en el tema político y esa es una de las cosas que la... Blanca, Blanca, y no se olvide que México es uno de los países en donde la violencia también inmiscuye a los periodistas y aquí en esta radio regularmente estamos leyendo
que son asesinados por diversas causas, comunicadores sociales. Creo que el país de América Latina en donde más asesinatos de periodistas ocurren cada año. Y eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando empezó su campaña hace mucho tiempo, hace casi 6 años, decía que él iba a reducir la cantidad de periodistas que asesinaban permanentemente en México y en vez de reducir ha aumentado el número. Así es, hoy por hoy los periodistas más grandes de este país han tenido que salir de muchas de las cadenas nacionales en las que estaban a estas plataformas, a streaming. Tenemos a nombres importantes de hombres y mujeres que hoy están dando la noticia y que son atacados todos los días directamente y frontalmente desde Palacio de Gobierno. Entonces, no hay libertad de expresión en el sentido de que haya seguridad. Sí pueden hablar, pero corren el riesgo. Hoy, ser periodista o ser político en este país, si no estás a modo, representa un riesgo hasta de vida, lo cual a mí me parece que ese es uno de los mayores atentados en nuestro país, porque hoy no podemos. Entonces los mexicanos, por eso tantas marchas, por eso las marchas que antes no se hacían. Decía, ayer hubo muchas marchas de cientos de miles de personas defendiendo al Instituto Nacional Electoral a nivel nacional y vemos que decían, el INE no se toca. Y hoy el INE se toca porque hoy la ciudadanía no está confiando en los resultados que está dando su representante, que es Guadalupe Tadei, y está en duda hoy lo que el INE está diciendo. Hubo un momento en las primeras horas de la elección, en donde hubo un total silencio y una postergación y postergación y postergación a dar los resultados del conteo rápido. Entonces, ayer ves voces en donde declaran, anoche hubo una de Pedro Ferriz de Con, que es uno de los periodistas y una de las más destacados del país, con muchísimo más tiempo, que ha vivido una gran cantidad ayer en sus cuentas y está en YouTube. Ustedes pueden ver el análisis numérico y matemático que el señor hace y verdaderamente ha sido una de las voces que más ha señalado. Fue aspirante a la presidencia de la República en el sexenio anterior, en la elección anterior. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que analizar. Hoy, para prepararme para esta entrevista, pues estuve viendo diferentes puntos de vista que tienen hoy en el humor social de nuestro país. Y Bueno, sí, claro que sí. Blanca, claro que sí. Siempre los periodistas nos tenemos que preparar para cuando se trata de tocar temas como este, sobre todo nosotros acá en el Ecuador, que estamos muy lejos y que sin embargo, pues con el conflicto político, jurídico, diplomático que tuvimos el 5 de abril a propósito de la incursión policial ecuatoriana en la Embajada de México en Quito, estamos en un enfrentamiento, como digo, diplomático, pero también político jurídico, ¿verdad? Pero toquemos eso de último porque quiero referirme a las otras, a los desafíos que va a tener la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Yo conozco México, estuve en el 2019, estuve en 10 días, me pareció un lindo país y sí, algunos recorridos, ¿verdad? Muy interesantes. Y me di cuenta de la cantidad de pobres que hay. Un tercio de la población de México es pobre y veo que ahorita están soportando problemas por el cambio climático, con la escasez de agua, problemas en la sequía, el asunto de la relación con Estados Unidos, que a veces se pone muy tensa. Entonces, la capacidad política que va a tener la presidenta y el respaldo que debe tener de los mexicanos va a servirle para enfrentar todos estos grandes desafíos, Blanca. sí, a mí me llama mucho la atención cuál va a ser la política o cuál va a ser la estrategia que va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum en el tema internacional. Hemos visto de que la posible llegada de Donald Trump nuevamente al gobierno de los Estados Unidos, cómo nos posiciona México. Él se ha visto que no es una persona que
que seamos un poco agradables o necesarios para ellos, la política contra la migración, contra todo esto que hizo Donald Trump contra nosotros. Y con el Tratado de Libre Comercio, pues, Blanca. Totalmente. Y que nosotros, ¿qué representamos? Finalmente, el presidente Andrés Manuel fue muy autónomo. No vimos o no sentimos en los mexicanos que haya tenido esta parte de relaciones exteriores, cuidarla. Yo lamento muchísimo lo que sucedió con tu país, con Ecuador. Y bueno, yo creo que debemos ser respetuosos de la política internacional, pero también tenemos que entender que América Latina unidos como países juega uno de los papeles más importantes. Estamos entre estos dos polos de desarrollo, lo que representa Brasil para Sudamérica como lo que representa Estados Unidos en esto y nosotros estamos en medio. Entonces yo creo que los países tendríamos que tener como más afinidad, como más trabajo, como más empatía cuando cada uno, ustedes han tenido un año muy difícil en sus elecciones. Verdaderamente Ecuador ha hecho un gran esfuerzo por sostenerse, el pueblo de Ecuador, que es exactamente el mismo esfuerzo que estamos haciendo en México para salir de toda esta problemática económica, el tejido social. Creo que en eso nos parecemos mucho, creo que en eso Ecuador y México tienen grandes coincidencias que, como dije ayer, o sea, hay dos tipos de personas, las personas inteligentes y las personas brillantes. Y las personas inteligentes aprenden de sus propios errores, pero las personas brillantes aprendemos de los errores de los demás. Entonces, sí tendríamos que tener como esa sinergia de compartir lo que nos ha pasado en sociedades muy, muy, muy parecidas. Blanca, en el tema del conflicto político, jurídico, diplomático de Ecuador con México, la presidenta electa cuando hubo pues en la campaña electoral y cuando se produjo el hecho el 5 de abril, ¿verdad? Aquí en Ecuador, en Quito, ella hizo algunas declaraciones similares a las que también hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora ya como electa no se ha referido al tema Ecuador-México. ¿Será que es un tema de segunda importancia, habida cuenta que México tiene grandes problemas a nivel internacional con Estados Unidos, con Perú y con otros países más? Pero en el caso específico de Ecuador, ¿verdad? ¿Se ha escuchado por parte de Claudia Sheinbaum algún comentario o eso lo va a reservar para después? Yo creo que yo no he escuchado como algo extra a lo que ya dijo, pero sí te puedo decir una cosa, en muchos de los temas, el comportamiento de Claudia Sheinbaum ha sido muy similar en cuanto a narrativa y en cuanto a acciones de lo que dice, hace, piensa el gobierno oficial. Yo creo que ellos, al ser correligionarios, no creo que cambie mucho su narrativa, por lo menos hasta que tome el poder. Yo espero realmente que la doctora Sheinbaum pueda analizar como más a detalle todas estas, cómo va a dirigirnos a nuestro país con respecto a las relaciones internacionales. Yo creo que tiene que haber algún cambio, tiene que haber una diferencia. ¿En qué se va a diferenciar su gobierno con el de Andrés Manuel López Obrador? Porque no podemos ni queremos un gobierno de continuidad. Sí creo que el mexicano hoy votó por un gobierno de transformación, porque ese es un concepto cultural y un concepto de estructura mental que le han vendido a los mexicanos, en donde vamos hacia una transformación, pero yo creo que es evidente que las relaciones internacionales no fue algo en el que el presidente de la República pues estuvo muy metido en ese sentido. Y sobre todo porque este tipo de conflictos, los que terminan perjudicados somos nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Los mexicanos y los ecuatorianos, que tenemos dificultades para tramitar nuestra documentación cuando queremos ir a México o los mexicanos cuando quieren venir a Ecuador. Entonces yo creo que los gobernantes que recibieron el voto de nosotros en las urnas deberían pensar en nosotros primero, no en ellos ni en buscar sanciones porque finalmente las sanciones se las aplican es al país, a nosotros, no se las aplican al gobernante o al presidente. Y yo creo que en eso, tanto mexicanos como ecuatorianos
debemos de unificar criterios para ir en una misma intención, en un mismo criterio, a ver si pues se soluciona este problema lo más pronto posible, Blanca. Sí, yo espero y confío que sí. Espero que esta visión global que deberíamos de tener todos, porque como bien dices, no es un tema de gobiernos, es un tema de globalidad. Gracias a la tecnología, gracias a esta libertad que tenemos de esta brecha digital, estamos tú y yo hablando aquí con total libertad sobre temas que nos interesan a ambos, pero verdaderamente creo que sí tiene que haber un cambio, sí tiene que haber crear las condiciones adecuadas para que las relaciones políticas, comerciales, de trabajo, personales, porque hay mucha gente del Ecuador viviendo en México y hay muchos mexicanos en el Ecuador y yo creo que son los ciudadanos los que merecen respeto y sobre todo en este mundo en donde la tecnología nos quita las fronteras. Y fíjese cómo es la vida, ¿no? Entre mexicanos y ecuatorianos. Hace poco estuvo en Quito el grupo mexicano Maná y en su intervención sacaron a relucir la bandera ecuatoriana diciendo pues que más allá de los conflictos entre mandatarios está la unidad, está la confraternidad y la solidaridad de mexicanos con ecuatorianos y en estos momentos acá está también presentándose un famoso cómico mexicano, Adal Ramones, también haciendo un show conjuntamente con otro cómico ecuatoriano. Eso le da a entender que por el lado nuestro, de los ciudadanos, no ha pasado absolutamente nada. Seguimos siendo solidarios, amigos, y la amistad está en primer lugar, más allá de lo que piensen los gobernantes, Blanca. Claro, totalmente. Yo creo que las relaciones humanas y los derechos humanos que tenemos deben estar por encima de cualquier otra cosa. Sí el respeto a la autonomía de los gobiernos, sí el respeto a la jerarquía de nuestros gobernantes, que ellos están ahí por el voto nuestro, por el voto popular y una manera de agradecer es trabajando y una manera es hacer lo que nuestras constituciones mandan, ¿no? Entonces, sí estaremos muy pendientes de eso. Creo que sí tendríamos como que hacer algún programa o algo de análisis de qué está sucediendo entre México y Ecuador para que la ciudadanía entienda que lo que sucede hoy entre ambos países puede pasar con cualquier país del mundo, puede pasar hoy. Hoy me asusté muchísimo porque cuando desperté y empecé a ver las notas y veo que decía guerra en Alemania, bueno, me transporté inmediatamente a los tiempos de Hitler, a esos tiempos difíciles, decía algo así el titular, decía que estaban preparando sus sótanos, ¿no? Estos lugares interiores, y entonces empieza a recordar todas esas historias de guerra que hemos visto, todo lo que fue el holocausto, y dije, no puede ser posible que estando en el 2024, en donde el ser humano debería irse hacia la paz, debería irse hacia cómo poder repetir historias tan difíciles como son las guerras en el mundo. Entonces, creo que es una gran reflexión la que tenemos que hacer y que estos organismos internacionales que velan por la paz, que velan por la economía de América Latina, pues hagan su trabajo, ¿no? Porque no puede ser posible. Blanca, yo le agradezco por haber permitido que a través de este medio de comunicación aquí en Guayaquil, Radio Atalaya, por haberme permitido dialogar con ustedes de México y poder pues analizar no solamente el resultado electoral de su país el domingo anterior, sino también temas internacionales y por supuesto que sí, este conflicto político jurídico que tiene en este momento lamentablemente, ¿verdad? Distanciados tanto a México como a Ecuador. Le agradezco mucho, Blanca. Muy Gra- amable. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por su audiencia y no hay que perder esa fe y esas ganas de poder salir adelante. Cuenten conmigo y estoy para ustedes siempre. Muy bien, ha sido pues la consultora política mexicana Blanca Alicia Islas Maldonado desde México, hablando para este programa Punto de Vista de Radio Atalaya.